Revisemos ahora nuevas imágenes en torno a esta catástrofe del pasado viernes, este terremoto magnitud 7.7 que afectó al sudeste asiático. Esta es una imagen absolutamente dramática, desesperante, que fue captada en Bangkok, la capital de Tailandia, que nos muestra a este trabajador que estaba trabajando limpiando vidrios de un edificio cuando se ve enfrentado a esta catástrofe, a esta magnitud. Y de hecho vemos que queda ahí a la suerte de lo que venga, puesto que no tiene cómo reaccionar ante esta situación tan desesperante. Ya, pero él estaba con un arnés. Sí, estaba con un arnés. Claro, sí. porque de lejos se ve como que fuera Spider-Man, pero estaba con un arnés. Ahora, lo que sí hay que tener ojo con que el arnés frente a un terremoto sirve, pero no en un 100%, porque igual puede provocar el vaivén del trabajador. Y si el vaivén es mucho, se puede terminar golpeando contra el mismo edificio. Tal cual. Pero él fue más astuto y se agarró de parte de la estructura del edificio. Ahora, distinto hubiera sido la historia si este edificio hubiera caído como los otros que cayeron. Claro, hubiese sido muy distinto, y acá también hay que sumar un factor que está cayendo agua. Son litros y litros de agua que caen ahí y que pasan incluso muy cerca del hombre, lo cual obviamente que complejiza aún más y hace aún más desesperante esta situación tan dramática, pero afortunadamente, según constata la prensa local, se logró rescatar con vida a este hombre. No sufrió ningún tipo de lesión, ni mucho menos, pero sí se lleva el susto de su vida después de haber protagonizado una escena así de desesperante que ya está dando la vuelta al mundo y que se suma también a otros registros que hemos revisado. Por ejemplo, un cirujano que estaba operando ahí en compañía de su equipo médico y se enfrentan en medio ahí de la sala de operaciones a esta catástrofe. También revisamos hace unos días, ahí estamos viendo esa imagen, precisamente también revisamos un grupo de enfermeras hace unos días que estaban con recién nacidos y también se ponen ahí de rodillas incluso para proteger a las guaguitas. Además, tantos factores que hay que manejar al mismo tiempo, porque en el caso de la persona que estaba limpiando los vidrios, primero, que el arnés y el andamio en el que estaba, aquí se veía que estaba solo con un arnés, que no termine golpeándose él contra la estructura, que el movimiento no lo termine botando a él, el agua que cae y además manejar los nervios, porque también mantener la calma no es fácil en una situación extrema como esta. Exactamente, sobre todo con la incertidumbre de no saber qué es lo que está ocurriendo bien, no tener ahí contacto con nadie. Él está absolutamente solo enfrentando esta situación y también obviamente que en minutos de esta característica surge la duda de si es que se va a cortar el arnés. Uno no sabe bien cómo afrontar la situación, pero como comentábamos, afortunadamente sale ileso este sujeto de esta situación. Y en paralelo, Karina, actualicemos lo que han sido las cifras en torno a esta verdadera catástrofe, porque la junta militar que gobierna en Myanmar acaba de elevar la cifra de fallecidos a por lo menos 2.886, una cifra absolutamente histórica, muy trágica la situación que se continúa viviendo ahí, porque día a día vamos actualizando y va elevándose la cifra de fallecidos. Los heridos también ya se elevan por lo menos a cerca de 5.000, mientras que continúa en paralelo la búsqueda de supervivientes. Ayer nosotros destacamos, acá revisamos algunas imágenes de verdaderos milagros, como han sido definidos, incluso puesto que se ha logrado rescatar con vida a personas de entre los escombros que habían permanecido por lo menos ya 3 días ahí dentro de los escombros, pero aún así han sido rescatadas con vida. Es un despliegue absoluto el que está ocurriendo en este momento ahí por las calles de Myanmar. Son por lo menos 1.500 los rescatistas de al menos 15 países que están absolutamente desplegados ahí en las zonas más afectadas, intentando ayudar dentro de lo que se puede, intentando también encabezar estas labores de búsqueda que sin duda han sido muy complejas, y es por eso que esta situación ha sido definida como una de las catástrofes más dramáticas que se ha registrado en ese punto de Asia, por lo menos de las últimas décadas. Así es. Reacciones van a ir sumándose. Exactamente, Karina, nos mantenemos en Estados Unidos, pero ahora vamos a cambiar drásticamente de tema. Hay expectación mundial en torno a lo que va a ocurrir en ese país en las próximas horas, porque hoy, 2 de abril, es el día tan esperado, tan anticipado, que el propio mandatario Donald Trump ha definido como el Día de la Liberación, un concepto muy llamativo con el cual ha bautizado de cierta manera este 2 de abril, un día donde van a entrar en vigencia, se espera, todos los aranceles que Donald Trump lleva anunciando desde hace ya varias semanas. Gravámenes, estamos hablando impuestos, por ejemplo, a múltiples productos de la Unión Europea, a México, Canadá, Brasil, India, Corea del Sur, entre múltiples otros países. Se espera que a partir de hoy ya entren en vigencia esta serie de arremetida arancelaria, como ha sido definida incluso, y no solamente contra esos países, sino que también para todo el sector automotriz. Es decir, acá son múltiples las naciones que se verían afectadas por estos aranceles, pero la situación no termina acá, puesto que hoy está
está agendado para las 4 de la tarde, hora de Estados Unidos, una ceremonia en la Casa Blanca, en los jardines de la Casa Blanca, donde Donald Trump va a anunciar nuevos aranceles, pero esta situación es muy particular porque han adelantado que se trata de aranceles para que van a aplicarse a los países que, según Donald Trump, han actuado de manera injusta con Estados Unidos. Es decir, deja acá la interrogante, deja el misterio Donald Trump de qué países finalmente van a verse implicados con estos nuevos aranceles que va a anunciar ya en las próximas horas a eso de las 4 de la tarde. Fue la propia secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien declaró que Donald Trump va a dar a conocer estas nuevas tarifas, y no solo eso, sino que dijo también que van a entrar en vigor de inmediato. Es decir, una vez que Donald Trump las esté anunciando, entrarían en vigor en ese mismo instante, y es por eso que hay tanta expectación, tantas también especulaciones en torno a qué países se van a ver afectados por toda esta situación, y son los propios mercados incluso que están siguiendo muy de cerca, paso a paso, cada uno de estos anuncios que va a hacer Donald Trump en las próximas horas, para ver también cómo reaccionar y cómo responder de cierta manera a esos anuncios. De hecho, ya también se han manifestado por parte de la Unión Europea. La mujer que aparecía ahí en pantalla, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien dijo que la propia Unión Europea está preparando un paquete, por decirlo de alguna manera, muy contundente, muy sólido es la palabra utilizada por ella, para dar una respuesta muy firme a esta arremetida arancelaria de Donald Trump. Y no solamente ella, sino que también la mujer que aparece en este momento en las imágenes, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, mantuvo contacto en las últimas horas con el hombre ahí que vemos, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y también se pusieron de acuerdo ya para cómo reaccionar, cómo responder frente a esta arremetida arancelaria. Así que es sin duda una situación que ha concitado muchísimo interés, como les decía, no solamente de los mercados, no solamente de la prensa, sino que también de las altas autoridades de múltiples naciones, que están muy atentos para ver qué es lo que va a decir Donald Trump en las próximas horas, y también para ver cómo responder frente a esta nueva arremetida arancelaria, Karina. Claro, y acá viene todo el... Bueno, primero, no deja de ser particular que Donald Trump denomine esto como el Día de la Liberación. Será liberación para Estados Unidos, entendiéndolo así, aunque en realidad aquí quizás Estados Unidos tampoco ha valorado debidamente lo que significan las importaciones de otros países, porque la postura de Donald Trump es que prácticamente Estados Unidos se puede autoabastecer de todo. En base a eso es que está decretando esta medida de alza arancelaria, y vamos a ver las repercusiones que esto tiene. ¿Qué tan estrictos van a ser el resto de los países para reaccionar frente a este aumento de aranceles? Si definitivamente van a cortar con la importación de algunos productos clave, o si se las van a arreglar sin Estados Unidos. Si es posible, aquí también va a quedar puesto a prueba, si es que es posible que el resto de los países pueda sobrevivir comercialmente sin Estados Unidos. Claro, es una vía, de hecho, que ya está siendo analizada ahí por múltiples analistas, por múltiples especialistas en la materia, pero lo que ha llamado la atención también es las afirmaciones que entrega en las últimas horas la presidenta de la Comisión Europea, quien, como les comentaba recién, acaba de afirmar que toda Europa prácticamente se está preparando para llevar adelante una respuesta sólida. Es decir, a partir de ahora solo se espera que esta guerra arancelaria se vaya intensificando conforme van pasando las horas y conforme también se van conociendo estos tan esperados anuncios de Donald Trump.